Espera, antes de que pases este video, déjame mostrarte algo que va a cambiar la forma en que ves a Solana en 2026. Pasé los últimos 30 días analizando Solud en 6 marcos temporales diferentes, desde 6 meses hasta 4 horas, y lo que descubrí honestamente me dejó en shock. Los gráficos están mostrando un patrón que no habíamos visto desde el último gran movimiento de Solana. ¿Y si la historia se repite? Podríamos estar viendo 500 pesos. Tal vez hasta 1000 pesos para finales de 2026. Pero aquí está la clave, hay un nivel crítico que va a decidir todo. Y te voy a mostrar exactamente dónde está en cada uno de los marcos temporales. Así que si tienes Sol, estás pensando en comprar Sol, o simplemente quieres saber hacia dónde se dirige esta cripto en 2026, necesitas ver este análisis completo. Deja un comentario con tu predicción de precio para Solana 2026. Vamos a comenzar. ¿Qué tal, traders? Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy les voy a mostrar mi idea macro completa sobre Solana, empezando desde este gráfico de 6 meses y luego haciendo zoom hasta el marco de 4 horas. Vamos a hablar de cacería de liquidez, fair value gaps, y las zonas exactas donde espero que Sol primero haga un dump y después, potencialmente, se dispare hacia los $1000 para 2026. Así que si estás holdeando Solana, o si planeas comprar en la caída, quédate conmigo, porque este gráfico de 6 meses es literalmente el mapa de ruta para el próximo gran movimiento. Y recuerda, después de esta vista de 6 meses voy a desglosar el gráfico de 3 meses, de un mes, de una semana, de un día y finalmente el de 4 horas, para que veas mis niveles exactos y mi plan de trading paso a paso. Antes de empezar, un descargo de responsabilidad rápido, este video es solo educativo e informativo. No es asesoría financiera, no es una señal para comprar ni vender nada. Cripto es extremadamente volátil, así que siempre haz tu propia investigación y nunca arriesgues dinero que no te puedas permitir perder. Bien, vamos al gráfico. En la pantalla estás viendo el marco temporal de 6 meses de Solud. Eso significa que cada vela representa medio año de acción del precio. Este es el marco de estructura más alto que uso para construir mi hoja de ruta de Solana a largo plazo. Si entiendo qué está haciendo el mercado aquí, en la foto grande, entonces todos los marcos inferiores empiezan a tener sentido. En este gráfico de 6 meses marqué 2 cosas muy importantes. Primero, este rectángulo punteado, ese es nuestro Fair Value Gap, nuestro FVG. Segundo, estas líneas negras horizontales punteadas, esos son niveles grandes de liquidez. Entender cómo reaccionó el precio a estas zonas en el pasado nos ayuda a entender lo que puede hacer después. Muy rápido, en palabras sencillas. Un Fair Value Gap es simplemente un desequilibrio. Es una zona donde el mercado se movió tan agresivo que no negoció de forma eficiente. En este gráfico, es ese rectángulo punteado o sombreado que ves. Normalmente, al mercado le gusta volver y rellenar ese desequilibrio para reequilibrar el precio. Ahora, ¿qué es la liquidez? La liquidez es donde otros traders tienen sus stop loss y sus órdenes pendientes. Los jugadores grandes saben dónde está atrapado el minorista y les encanta empujar el precio hacia esas zonas para cazar esa liquidez y llenar sus propias posiciones grandes. Así que en este gráfico de 6 meses de Solana tenemos las dos cosas. PANAF-DG y niveles claros de liquidez marcados con líneas negras punteadas. Ahora mira el lado izquierdo del gráfico. Primero, Solana tuvo un movimiento súper alcista, una subida enorme donde el precio explotó hacia arriba y dejó atrás este gran Fair Value Gap. Durante ese movimiento, el precio no volvió a testear esa zona. El AFIGI se quedó abierto, y por debajo teníamos estos niveles de liquidez muy obvios, esas líneas negras punteadas. Luego el precio llegó aproximadamente a la zona de 170 y Sol empezó a rechazar. Desde ahí, el mercado se vendió con mucha fuerza. El precio cayó desde alrededor de 170, bajó con fuerza, cazó la liquidez que había debajo de esas líneas negras punteadas y, al mismo tiempo, rellenó perfectamente el FVG, ese rectángulo punteado. Todo ese movimiento bajista es lo que ves marcado con las flechas rojas apuntando hacia abajo. Entonces, paso a paso, la secuencia fue: gran empuje alcista, dejando un FVG y liquidez por debajo. Rechazo cerca de 170. Venta agresiva. Cacería de liquidez debajo de las líneas negras punteadas. Relleno completo del Fair Value Gap. Ahora, ¿qué pasó después de que se tomó esa liquidez? Mira la flecha azul.
Una vez que el precio limpió esa liquidez y equilibró el gráfico de 6 meses rellenando el gap, Solana arrancó un nuevo tramo alcista e hizo nuevos máximos. Ese es el patrón clave que quiero que recuerdes. En el marco macro, a Sol le gusta volver, rellenar el desequilibrio y solo después empezar el siguiente gran rally. Ahora enfoquémonos en la parte derecha del gráfico, en la estructura que tenemos hoy. Después de esa gran caída y recuperación, Solana volvió a subir y creó otra zona de desequilibrio, otro Fair Value Gap, que puedes ver aquí en este rectángulo gris. Al mismo tiempo, una vez más, tenemos liquidez descansando por debajo. Tenemos mínimos obvios, niveles muy claros donde hay muchos stop loss de minoristas. Ese es exactamente el tipo de zona que al mercado le encanta atacar. En este momento, el precio está operando más o menos alrededor de la región de 120-130. Pero por debajo, dentro de ese FVG gris, tenemos una zona grande más o menos entre los 80 altos y los 90 bajos, y todavía más liquidez profunda mucho más abajo, en la zona de los $20. Mi expectativa personal, basándome en este gráfico de 6 meses, es que veamos otra cacería de liquidez hacia ese Fair Value Gap gris. En otras palabras, primero, el precio hace una mecha o un spike hacia abajo dentro de ese desequilibrio. Toca el FVG que todavía está sin rellenar. Se lleva la liquidez que está justo debajo. Y solo después de eso espero que Sol esté listo para el siguiente tramo alcista macro. Entonces, déjenme resumir toda la idea de este gráfico de 6 meses de forma sencilla. En el pasado, Solana marcó un máximo fuerte, dejó un FVG y liquidez por debajo, cayó desde más o menos 170, cazó esa liquidez, rellenó el gap y solo entonces hizo nuevos máximos. Eso es exactamente lo que muestran las flechas rojas y azules. Ahora mismo, el gráfico de 6 meses nos está contando casi la misma historia. Un nuevo Fair Value Gap situado por encima de liquidez que todavía no ha sido testeada. Por eso, mi escenario base es: primero, vemos un movimiento hacia abajo, una cacería de liquidez dentro de ese FVG gris. Desde esa zona, Sol forma un mínimo macro. Y desde ahí, comienza el siguiente gran tramo alcista. Y cuando digo gran tramo alcista, hablo de la posibilidad de que Sol llegue alrededor de los $1000 en algún momento de 2026, si esta estructura macro se cumple y el mercado alcista realmente continúa. Eso no significa que vaya a subir en línea recta. Significa, primero dolor, luego ganancia. Primero la cacería de liquidez y el toque del FVG, y después, si la estructura se mantiene, el movimiento parabólico. Ahora, también tenemos que hablar del riesgo y de la invalidación. Si Solana pierde esos niveles de liquidez más profundos en el gráfico de 6 meses, especialmente la zona que está alrededor de los $20, entonces esta idea limpia de una sola cacería de liquidez, relleno del FVG, y luego un rally macro fuerte, se vuelve mucho más débil. Para mí, esa zona más profunda es la invalidación macro. Mientras Sol se mantenga por encima de ahí, sigo viendo esto como una cacería de stops planificada antes de un movimiento alcista muy grande. Pero obviamente, no se puede tradear este mercado solo con un gráfico de 6 meses. Necesitas refinar los niveles y ver cómo esta idea grande se descompone en los marcos temporales inferiores. Eso es exactamente lo que vamos a hacer en el resto del video. Así que ahora que ya entiendes la idea macro desde el marco de 6 meses, cacería de liquidez, toque del FVG y luego un posible rally macro hacia los $1000. Vamos a hacer zoom al gráfico de 3 meses. En el marco de 3 meses voy a refinar esta gran zona gris del FVG. Mostrarte las velas y niveles clave dentro de esa zona. Y empezar a construir la estructura que luego se va a conectar con los gráficos de un mes, una semana, un día y 4 horas. Aquí es donde empezamos a convertir la teoría de largo plazo en un plan de trading real, con zonas más claras para posibles entradas, stop loss y objetivos. Así que vamos a cambiar ahora al gráfico de 3 meses y desglosar esta idea macro todavía más. Bien, ahora pasamos al gráfico de 3 meses de Solana. En el gráfico de 6 meses construimos la idea macro grande. Primero una cacería de liquidez hacia ese FVG de marco alto y luego, si la estructura se mantiene, un posible rally macro que puede apuntar a niveles mucho más altos, incluso hacia los $1000 en 2026. El gráfico de 3 meses es donde esa idea grande empieza a ser más detallada.
Aquí vemos la misma historia, pero con más velas y con más precisión. En el lado izquierdo de este gráfico de 3 meses puedes ver el rally anterior. Tuvimos un movimiento muy fuerte al alza, trimestre tras trimestre, donde Solana simplemente explotó en precio. Durante ese movimiento, el precio dejó atrás un gran Fair Value Gap, esa zona gris que ves marcada en el gráfico. Lo que pasó después es muy importante. Después del rally, Solana no pudo seguir subiendo para siempre. El precio empezó a girarse y a caer desde la resistencia. Cada vez que rebotábamos hacia la resistencia y fallábamos, el mercado empujaba más abajo y, finalmente, volvimos hacia esa zona gris del FVG. Entonces vimos el precio chocando con la resistencia, cayendo desde ahí, volviendo a rellenar el FVG de 3 meses. Y una vez que ese gap se rellenó bien, entraron los compradores y el mercado pudo empujar a nuevos máximos otra vez. Ese comportamiento, rechazo en resistencia, retroceso al FVG y luego un nuevo tramo hacia máximos, es exactamente lo que quiero que tengas en mente, porque ahora estamos viendo algo muy parecido. Ahora enfoquémonos en la acción del precio actual en este marco de 3 meses. ¿Ves 2 zonas grandes de color? En la parte superior tenemos una caja roja. Esta es una zona fuerte de resistencia / diagonal oferta. Por debajo del precio actual tenemos una caja verde. Esta es nuestro nuevo FVG / diagonal zona de demanda de 3 meses. Empecemos con la zona roja. Fíjate cuántas veces Solana ha entrado en esta zona roja y ha sido rechazada. Tenemos varias velas trimestrales metiendo mechas en esa zona y luego cerrando por debajo. Eso me dice que hay una presión vendedora muy seria ahí, grandes jugadores tomando ganancias o abriendo nuevos cortos. Por ahora, esa caja roja es una resistencia mayor trimestral. Mientras estemos operando por debajo de esa zona roja, no me interesa perseguir posiciones largas justo en la parte alta. Si compro ahí, básicamente estoy comprando directamente en una zona que ya rechazó el precio varias veces. Ahora mira abajo, la zona verde. Esta caja verde es un nuevo Fair Value Gap que se ha formado por debajo del precio actual. Es una zona fresca de desequilibrio en el gráfico de 3 meses. Basándome en cómo se ha comportado Solana antes, hay una alta probabilidad de que el precio quiera volver a esta zona en algún momento para reequilibrar y tocar esa demanda. Para mí, esa caja verde es donde podríamos tener una mucho mejor oportunidad de comprar Sol con descuento si el mercado nos da ese retroceso más profundo. Entonces, este es mi escenario principal en el gráfico de 3 meses. Ahora mismo Sol está cotizando entre la resistencia roja y el FVG verde. Estamos más o menos en el centro del rango. Lo que espero, mientras sigamos por debajo de la caja roja, es algo así. El precio vuelve a entrar en la resistencia roja. Vemos otro rechazo fuerte desde esa zona. Ese rechazo envía a Solana hacia la caja verde del FVG. Dentro de la zona verde, el precio encuentra soporte, construye una base y desde allí empieza el siguiente tramo alcista importante. Esto encajaría perfectamente con lo que vimos en el lado izquierdo del gráfico. Resistencia caída. Relleno del FVG. Y luego nuevos máximos. La diferencia ahora es que, si este patrón se repite, el próximo movimiento alcista tiene espacio para apuntar a niveles mucho más altos que en el ciclo anterior. Desde ese FVG verde, si Sol se mantiene y empieza una estructura alcista fuerte, ahí es donde el camino a largo plazo hacia los $1000 en 2026 empieza a tener mucho más sentido. Déjame explicar por qué me gusta tanto esta zona verde. En el gráfico de 3 meses, cada vela son 3 meses de datos. Eso significa que este FVG verde no es un desequilibrio pequeño intradía, es una gran zona de descuento trimestral. Si el precio vuelve ahí, básicamente estaríamos viendo a Solana a precio mayorista en el marco alto, mientras que la zona roja de arriba es lo que yo llamo la zona minorista, cara. Entonces, desde el punto de vista de riesgo-beneficio, comprar dentro del FVG verde, con una invalidación clara por debajo, te da un riesgo-beneficio mucho mejor si estás apuntando a ese gran movimiento de 2026. Comprar dentro de la zona roja es lo contrario, estás pagando precio máximo, justo debajo de un nivel que ya ha tirado el precio hacia abajo varias veces. Por eso, en mi plan personal, estoy mucho más interesado en Sol si antes vemos ese movimiento más profundo hacia la caja verde. De nuevo, esto no es asesoría financiera, es solo como leo el gráfico y cómo estructuraría mi propia idea de trading. Ahora, también tenemos que hablar del escenario de ruptura alcista, porque es importante.
¿Qué pasa si Solana no nos da esa caída limpia hacia el FVG verde? ¿Qué pasa si la demanda ya es lo bastante fuerte y el precio simplemente rompe hacia arriba la resistencia roja? En ese caso, lo que quiero ver en el gráfico de 3 meses es una vela trimestral fuerte cerrando por encima de la zona roja. Idealmente, la siguiente vela retesteando la parte alta de esa caja roja como soporte. Y luego continuación al alza. Si tenemos ese tipo de ruptura clara y retesteo, será una señal muy fuerte de que el mercado absorbió toda la oferta en esa zona. A partir de ahí, no hay mucha estructura histórica por encima, así que Solana podría acelerar rápido, entrando en descubrimiento de precio. Es ahí donde niveles como 500, 700, incluso cerca de 1000 podrían entrar en juego en la fase más avanzada del mercado alcista. Sin embargo, sin esa ruptura y retesteo claro, sigo pensando que el camino más probable es un rechazo más desde la zona roja, un viaje hacia el FVG verde, y luego el verdadero movimiento hacia arriba. También tenemos que ser muy claros con la invalidación en este marco temporal. Para mí, la idea de 3 meses empieza a romperse si vemos una vela de 3 meses cerrando completamente por debajo del FVG verde. Y el precio no es capaz de recuperar esa zona en el siguiente trimestre. Si eso ocurre, significaría que la demanda dentro de la caja verde no fue suficiente y que el mercado encontró valor incluso más abajo. En ese caso, tendría que parar y reevaluar toda la tesis alcista macro, porque eso se alinearía con la invalidación más profunda de la que hablamos antes en el gráfico de 6 meses. Así que, mientras nos mantengamos por encima de esa invalidación macro y respetemos el FVG verde en el gráfico de 3 meses, sigo viendo esto como preparación, acumulación y posicionamiento para un posible movimiento grande más adelante en el ciclo. Lo último que quiero que entiendas aquí es cómo este gráfico de 3 meses se conecta con lo que vamos a hacer después. En el marco de 3 meses tenemos una zona clara de resistencia, roja. Una zona clara de demanda /diagonal FVG, verde. Y una idea general de donde queremos ser compradores y donde queremos tener cuidado. En las siguientes partes del video, cuando hagamos al gráfico de un mes, al gráfico de una semana, y después a los de un día y 4 horas. Vamos a tomar este mapa grande de 3 meses y lo vamos a convertir en niveles de trading reales. Velas específicas dentro del FVG verde donde antes entró la demanda. Mínimos con mechas que pueden actuar como piscinas de liquidez. Y pequeñas resistencias dentro de la caja roja donde podríamos ver rechazos a corto plazo. Así es como pasamos de una idea macro grande como Sol podría llegar a 1000 si este patrón se repite. Aquí está la zona exacta donde quiero ver confirmación. Aquí pondría mi invalidación. Y aquí están las áreas donde tiene sentido tomar ganancias. Así que, ahora que ya entiendes el papel de este gráfico de 3 meses. Resistencia roja arriba, FVG verde abajo y los 2 escenarios principales que estoy vigilando. Vamos a bajar un escalón más y abrir el gráfico de un mes, donde empezaremos a dibujar niveles mucho más precisos dentro de estas zonas. Ahora que ya vimos los gráficos de 6 meses y de 3 meses. Vamos a hacer un paso más hacia adentro, al marco de un mes. Aquí cada vela es un mes de acción del precio. Este es el punto donde las zonas grandes trimestrales que marcamos antes se empiezan a convertir en setups de trading concretos. En este gráfico mensual se ve muy claro. La misma zona de resistencia roja arriba, una zona fuerte de oferta mensual donde Sol ha sido rechazado varias veces. Una primera zona verde justo debajo del precio actual, es la demanda /diagonal FVG más cercana donde el precio está reaccionando ahora. Y, en el tercer gráfico, una segunda zona verde más profunda, una zona de demanda más grande, más abajo, que encaja con el FVG de marco alto que vimos en el gráfico de 3 meses. Con esta estructura yo veo 3 escenarios principales, que marqué con flechas negras. Un rebote alcista desde la primera zona verde. Una ruptura bajista y retesteo de esa misma zona verde, un setup de short. Un flash profundo hacia la zona verde inferior y, desde ahí, un movimiento alcista mucho más grande. Vamos a explicarlos uno por uno. En el primer gráfico, la flecha negra muestra el escenario alcista. El precio está justo por encima de esta zona de demanda verde superior. Es un pequeño fair value gap y soporte en el marco mensual. En este escenario, Solana no rompe la zona verde. En lugar de eso, el precio testea la parte baja de la zona, se mantiene por encima y entran los compradores.
Lo que me gustaría ver en las velas mensuales aquí es algo así. Una mecha que entra en la caja verde. Un cierre fuerte por encima de la mitad de la zona. Y, idealmente, un mes alcista que cierre más arriba de donde abrió. Si eso pasa, el camino de menor resistencia es que el precio vuelva a subir y retestee la zona de resistencia roja de arriba. Esa zona roja es la misma oferta mensual / diagonal trimestral fuerte que comentamos antes. Sol ya fue rechazado ahí varias veces, así que si rebotamos desde la zona verde, mi primer objetivo realista en este escenario es esa caja roja. Aquí hay dos formas de usar este escenario. Alcistas conservadores. Buscan acumular dentro o justo encima de la zona verde. Ponen su invalidación debajo del mínimo de la caja verde. Y toman ganancias parciales cuando el precio se acerca de nuevo a la resistencia roja. Alcistas agresivos. No solo apuntan a la caja roja, sino que buscan una ruptura clara por encima. Si vemos un cierre mensual fuerte por encima de la zona roja, eso puede ser el inicio del movimiento que luego conecte con los grandes objetivos de 2026, incluida la posibilidad de que Sol se acerque a los $1,000 más adelante en el ciclo. Pero la lógica clave del escenario 1 es sencilla. Mientras esta primera zona verde aguante como soporte, la estructura mensual se mantiene constructiva y un movimiento de vuelta hacia la resistencia roja está sobre la mesa. Si eres alcista, esta es la versión de la historia de corrección más suave, pump más temprano. En el segundo gráfico, la flecha negra apunta directamente hacia abajo. Aquí estamos viendo una situación muy distinta. En este escenario, Solana rompe por debajo de la primera zona verde. En vez de aguantar como soporte, esa zona verde falla, y el precio cierra una vela mensual por debajo. Lo que suele pasar en este tipo de estructura es un break and retest. Primero, el mercado rompe a la baja la zona de soporte. Luego, el precio vuelve hacia arriba y retestea esa misma zona verde desde abajo. El antiguo soporte ahora actúa como nueva resistencia. Ese retesteo es donde muchos traders buscan entradas en corto, porque están vendiendo en un nivel que ha pasado de demanda a oferta. Su invalidación es clara, justo por encima de la parte alta de la zona verde. Y su objetivo a la baja puede ser la zona de demanda verde inferior, de la que vamos a hablar en el escenario 3. Así que, en el escenario 2, la lógica es: la primera zona verde falla, se convierte en resistencia y crea una oportunidad bajista de corto plazo hacia la siguiente demanda grande más abajo en el gráfico. Este escenario es importante porque te protege de ser ciegamente alcista en el nivel equivocado. Si vemos un cierre mensual limpio por debajo de la zona verde y después un retesteo débil que es rechazado, ese no es el tipo de estructura donde yo, personalmente, querría ser un comprador fuerte todavía. En lugar de eso, esperaría más volatilidad bajista, con el mercado buscando la liquidez más profunda que hay en la zona verde inferior. De nuevo, no es asesoría financiera, pero como trader, escenario 1 igual a buscar largos en la primera zona verde, con objetivo la caja roja. Escenario 2 igual a después de romper, buscar cortos en el retesteo de esa misma zona, con objetivo los soportes inferiores. Ahora pasemos al tercer gráfico, que muestra el escenario más complejo y, en mi opinión, el más importante para los inversores de largo plazo. Aquí vemos dos zonas verdes. La superior, de la que ya hablamos. Y una caja verde mucho más grande más abajo, que actúa como la última gran zona de demanda / diagonal FVG mensual. En el escenario 3, la primera zona verde no solo falla, el precio sigue cayendo y tenemos un flash profundo hacia esa zona verde inferior. Este movimiento probablemente encajaría con la cacería de liquidez de la que hablamos en los gráficos de 3 y 6 meses. Limpieza de compradores tardíos. Cacería de stops por debajo de los mínimos anteriores. Y el precio finalmente tocando la verdadera demanda de marco alto. Dentro de esa zona verde inferior, yo estaría atento a mechas largas rechazando la parte baja. Velas alcistas en marcos altos. Y señales de acumulación mínimos más altos formándose en los gráficos semanal y diario. La flecha negra en este tercer gráfico muestra la idea. El precio se hunde en la zona verde inferior, ese es el flash. Desde ahí, Solana empieza a rebotar y sube de nuevo hacia la zona verde superior y luego hacia la resistencia roja. Después de pasar un tiempo construyendo estructura, finalmente vemos una ruptura fuerte por encima de la caja roja y, a partir de ahí, se abre el camino para un movimiento mucho más agresivo al alza.
Este es el escenario que mejor encaja con la idea de que Sol pueda ir mucho más allá de los niveles actuales en la siguiente fase del mercado alcista, incluso hacia esa zona de $1,000 o más en 2026 de la que hablamos en la parte macro. ¿Por qué? Porque si el precio baja hasta ese FVG verde inferior y luego revierte, significa que el mercado ha reequilibrado completamente el gráfico de marco alto. Las manos débiles han sido sacudidas. Los jugadores grandes han tenido la oportunidad de acumular a precios mucho más baratos. Desde ahí, un gran uptrend de varios meses se vuelve estructuralmente posible. Por supuesto, hay una condición muy importante. Si el mercado falla incluso en esa zona verde inferior y empezamos a cerrar velas mensuales muy por debajo, entonces la tesis alcista macro se vuelve muy débil y hay que reevaluar todo. Pero mientras ese FVG profundo aguante, el escenario 3 es mi idea favorita de acumulación de largo plazo. Resumiendo el gráfico mensual. Escenario 1, rebote desde la primera zona verde. La zona verde aguanta como soporte. El precio rebota hacia la resistencia roja. Bueno para alcistas conservadores que buscan una corrección más suave. Escenario 2, ruptura y retesteo de la zona verde, setup de short. Cierre mensual por debajo de la zona verde. Retesteo de esa área desde abajo como resistencia. Los bajistas pueden buscar shorts apuntando a la demanda verde inferior. Escenario 3, flash profundo hacia la zona verde inferior, acumulación macro. El precio rompe la primera zona verde y sigue cayendo. Toca el FVG barra diagonal demanda más profundo. Desde ahí, los alcistas de largo plazo buscan acumulación y un posible camino hacia nuevos máximos e incluso hacia la zona de $1,000 más adelante. En las siguientes partes del video, cuando hagamos suma los gráficos semanal y diario, te voy a enseñar cómo planeo tradear dentro de estos escenarios. Dónde buscaría confirmación. Dónde colocaría la invalidación. Y cómo gestionaría el riesgo si Solana realmente empieza a moverse hacia esos objetivos más grandes. Ahora bajamos al marco semanal para ver todo esto con más detalle. En este gráfico cada vela es una semana y se ven tres elementos muy claros. La zona roja de arriba, la misma resistencia fuerte que vimos en el gráfico mensual. La gran zona verde de abajo, soporte y demanda de marco alto. Las líneas azules descendentes muestran las tendencias bajistas semanales que salen desde esa zona roja. Este gráfico semanal trata, sobre todo, de cacerías de liquidez dentro de zonas de soporte. Primero, mira la estructura anterior en el lado izquierdo del gráfico. Antes teníamos el precio empujando hacia la zona roja de arriba. Luego una tendencia bajista semanal marcada con la línea azul. Y varios mínimos formándose cerca de la parte alta de la zona verde, esas líneas horizontales negras. Esos mínimos iguales o muy parecidos son donde muchos traders ponen su stop loss. Eso es precisamente lo que llamamos liquidez. ¿Qué hizo el mercado? El precio siguió esa tendencia bajista azul, entró en la zona verde. Barrio por debajo de esos mínimos, se llevó la liquidez. Y, cuando se agotó la venta, Solana se disparó desde esa área. Todo ese movimiento, tendencia bajista, barrido de mínimos y rally, es un ejemplo perfecto de cacería de liquidez en soporte. Ahora enfócate en el lado derecho del gráfico, la acción del precio actual. Otra vez vemos que el precio viene desde la resistencia roja, formando un techo redondeado. Desde ahí, solo empieza otra tendencia bajista semanal, que marqué con la nueva línea azul. El precio va haciendo máximos y mínimos más bajos, regresando a la misma zona verde de soporte. Dentro de esta zona verde ahora tenemos nuevos mínimos y soportes de corto plazo, esas líneas negras horizontales. Igual que antes, ahí es donde se esconden muchos stop loss. Así que la estructura actual es muy parecida al ejemplo pasado. Resistencia roja arriba. Tendencia bajista azul. Demanda verde de marco alto. Y liquidez acumulándose debajo de los mínimos. Mientras esta zona verde se respete, yo veo esto como otro posible escenario de cacería de liquidez. Lo que espero en este gráfico semanal, si la zona verde aguanta, es algo así. La tendencia bajista azul continúa un poco más hacia la parte media o baja de la zona verde. El precio barre por debajo de los mínimos actuales, la línea negra horizontal, activando stop loss y cogiendo liquidez. Después de esa cacería de liquidez, tenemos una reacción alcista fuerte desde la zona verde. Una vela semanal cierra de nuevo por encima de esa línea negra y empieza a romper la línea de tendencia azul. Esa sería mi señal de que la corrección semanal probablemente terminó y que Sol está listo para iniciar un nuevo tramo impulsivo al alza.
Desde ahí, los objetivos lógicos en este marco son: primero, los máximos previos dentro de la misma zona verde. Luego la zona de resistencia roja otra vez. Y si finalmente rompemos esa zona roja en marcos altos, ahí se abre el camino hacia los objetivos grandes de 2026. En pocas palabras, mientras esta zona verde siga actuando como soporte, veo esta tendencia bajista semanal como una cacería de liquidez controlada, no como un cambio total de tendencia. Si la cacería se completa y recuperamos el soporte, espero que Sol vuelva a pump desde esta área. Hay varias formas en que los traders pueden usar esta estructura semanal. Los alcistas pacientes pueden esperar la cacería de liquidez, una mecha por debajo de la línea negra, y luego buscar un cierre semanal de vuelta dentro de la zona verde antes de entrar. Después pueden usar el mínimo de la mecha como invalidación y apuntar a la zona roja de arriba. Los traders de corto plazo pueden bajar a los gráficos diario y de 4 horas dentro de esta zona verde semanal para afinar las entradas cuando vean que empieza el rebote. En resumen, el marco semanal actúa como un disparador entre las zonas grandes del gráfico mensual y los setups intradía. Por supuesto, siempre hay un punto donde la idea se invalida. Para mí, la idea de cacería de liquidez semanal falla así. Empezamos a cerrar varias velas semanales claramente por debajo de la zona verde. Y el precio no consigue recuperar esa área rápidamente. Si eso ocurre, significaría que la demanda en esta zona verde no fue suficiente. Y que el mercado probablemente está buscando la demanda más profunda que vimos en las zonas verdes inferiores de los gráficos mensual y de 3 meses. Entonces, por encima de la zona verde en cierres semanales lo trato como cacería de liquidez y posible trampolín. Claramente por debajo de la zona verde me vuelvo mucho más cauteloso y empiezo a mirar niveles más bajos, para conectar todo. En los gráficos de 6 meses y 3 meses construimos la idea de una gran cacería de liquidez seguida de un posible movimiento macro al alza. En el gráfico mensual, definimos 3 escenarios principales entre la resistencia roja y las demandas verdes. Ahora, en el gráfico semanal, podemos ver que esa cacería de liquidez se está formando dentro de la primera zona verde mensual. Si el semanal se comporta igual que antes. Tendencia bajista, barrido de mínimos y luego rally fuerte. Será una confirmación muy potente de que los escenarios alcistas de marco alto siguen en juego. Ahora hacemos suma al marco diario de Solana. Cada vela aquí es un día de acción del precio, así que este es el punto donde empezamos a ver el camino de corto plazo que el precio puede seguir dentro de las zonas semanales y mensuales que ya marcamos. En este gráfico volvemos a tener una gran zona verde abajo, demanda diaria donde el precio ya reaccionó con fuerza antes. Una zona roja arriba, oferta barra diagonal resistencia diaria. Y, en general, la tendencia sigue siendo bajista, se ve claramente una secuencia de máximos y mínimos más bajos. Aunque la idea macro es alcista a largo plazo, en el diario seguimos dentro de una corrección bajista, mira el lado izquierdo del gráfico. Puedes ver que, anteriormente, Solana hizo un gran movimiento alcista y luego empezó a perder fuerza cerca de los máximos, esas líneas diagonales negras unen los máximos, mostrando cómo cada máximo nuevo era solo un poco más alto, pero con menos fuerza. Después de esa distribución en la parte alta, el precio se desplomó hacia la zona verde diaria. ¿Qué pasó cuando tocamos por primera vez esa zona verde? El precio entró en la parte baja de la zona. Los compradores entraron con fuerza. Y vimos un pump muy fuerte hacia arriba, una reversión diaria completa desde esa demanda. Más adelante en el gráfico vemos un segundo ejemplo del mismo comportamiento. El precio vuelve a subir. Luego gira y se vende. Regresa otra vez a la misma zona verde. Y una vez más vemos un rally fuerte desde esa área. Así que esta zona verde ya se ha demostrado 2 veces como un soporte diario muy potente y una plataforma de lanzamiento. Eso es clave para lo que esperamos ahora. Ahora enfócate en el lado derecho, donde estamos hoy. Desde el último máximo, Solana ha marcado máximos más bajos. Roto mínimos anteriores. Y formado una tendencia bajista clara, por eso decimos que la estructura diaria sigue siendo bajista. El precio se está acercando de nuevo a esa misma zona verde. Entonces la pregunta es: ¿cómo nos ayuda este gráfico diario a planear los próximos movimientos dentro de nuestro soporte semanal y los escenarios mensuales? La primera parte de la idea es similar a lo que ya vimos. El precio sigue bajando y retestea la zona verde diaria. Mientras esa zona aguante, esperamos otro rebote desde el soporte.
Ese rebote puede llevar a Sol de nuevo hacia la zona de resistencia roja. Este movimiento de verde a rojo sería un rally contra tendencia, un pump dentro de una tendencia bajista mayor. Ahora mira dónde está esa caja roja. Justo por debajo de los máximos diarios anteriores. Coincide con una zona de oferta donde hubo ventas fuertes. Y encaja con las resistencias que vimos en los gráficos semanal y mensual. Así que, si tenemos un rebote desde la zona verde, mi expectativa es que el precio puede exprimir hacia arriba dentro de la zona roja. Llenar parte de esa oferta. Pero mientras no veamos cierres diarios fuertes por encima de esa caja roja, seguiré tratando la tendencia diaria como bajista. En otras palabras, zona verde posible rebote. Zona roja zona probable de rechazo donde la tendencia bajista puede continuar. Eso es exactamente lo que muestra tu flecha. Rebote desde verde, subida hacia rojo y luego una nueva pierna bajista. Desde el punto de vista del trader, esta estructura diaria da dos oportunidades claras. Operación alcista de corto plazo, contra tendencia. Buscar señales de soporte y reversión cuando el precio entre en la zona verde. Mechas largas rechazando la parte baja. Vela diaria alcista fuerte. Quizá un mínimo más alto en el gráfico de 4 horas. Poner como objetivo de toma de ganancias la caja roja de arriba. Mantener el riesgo ajustado, porque estás operando en contra de la tendencia principal diaria. Esperar a que el precio rebote desde verde y suba hasta la zona roja. Dentro de esa zona roja, buscar rechazo diario. Mechas superiores grandes. Vela envolvente bajista. O un fallo claro en cerrar por encima de la zona. Ahí es donde puedes buscar entradas en corto, con invalidación justo por encima de la parte alta de la caja roja. Y objetivos a la baja de nuevo en la zona verde e incluso por debajo. Esa última parte coincide con la flecha que dibujaste. Después de ser rechazado en la resistencia roja, Sol podría romper la zona verde y continuar más abajo, conectando con las zonas de demanda más profundas de las que hablamos en los gráficos de marco alto, esas cajas verdes inferiores de mensual y 3 meses. Conectemos este marco diario con el resto del análisis. En los gráficos de 6 meses y 3 meses, tenemos la idea de una gran cacería de liquidez seguida de un rally de largo plazo. En el gráfico mensual, definimos 3 escenarios principales con 2 zonas de demanda verdes y una gran resistencia roja. En el semanal, vimos una tendencia bajista controlada hacia el soporte, con posibilidad de barrido de mínimos y PAM. Ahora, en el diario, vemos el camino de corto plazo. El precio baja hacia el soporte verde diario. Rebota hacia la oferta roja diaria. Y luego, si la tendencia sigue siendo bajista, esperamos un rechazo y continuación a la baja. Así es como lo leo. Para traders de corto plazo, el movimiento de verde a rojo puede ser un largo contratendencia. Para seguidores de tendencia y bajistas de marco alto, la zona roja es el área principal para buscar cortos, apuntando a ese flash más profundo que encaja con el escenario 3 del gráfico mensual. Como siempre, esto no es asesoría financiera, solo un mapa de probabilidades basado en cómo ha reaccionado Solana a estas zonas anteriormente. En el siguiente paso, cuando bajemos al gráfico de 4 horas, te voy a mostrar cómo buscaría entradas y confirmaciones dentro de las zonas verde y roja que acabamos de ver en el marco diario. Ahora terminamos el análisis en el marco de 4 horas, que es mi gráfico de ejecución. Aquí es donde busco las entradas reales que encajan con todo lo que vimos desde 6 meses hasta el diario. En este gráfico de 4 horas se ve claramente una caja verde por debajo del precio actual, soporte y demanda local. Una caja roja por encima, oferta barra diagonal resistencia intradía. Una línea de tendencia bajista uniendo los máximos descendentes recientes. Y, más arriba, varios niveles de liquidez, esas líneas punteadas donde se esconden muchos stop loss. Ahora mismo Sol está justo en esa zona verde de soporte, en este momento. Los bajistas han estado empujando el precio hacia abajo siguiendo la línea de tendencia bajista. Hemos ido marcando máximos cada vez más bajos, pero todavía no se han limpiado todos los máximos con liquidez que hay por encima. Debajo del precio tenemos la zona verde de demanda, que funciona como soporte de corto plazo. La idea aquí es sencilla. Desde esta zona verde espero que Sol primero haga un pump, se lleve la liquidez que hay arriba, y solo después continúe a la baja desde la zona roja. Eso encaja perfectamente con el plan que construimos en el gráfico diario. Rebote de corto plazo. Rechazo en resistencia.
Y continuación de la tendencia bajista mayor, el primer paso que estoy esperando es una reacción clara desde la caja verde. Eso puede verse así. Una pequeña mecha que barre por debajo de la zona verde, un mini stop hand. Seguida de una vela alcista fuerte de 4 horas cerrando de nuevo dentro de la zona. Mientras eso ocurra y no veamos un cierre de 4H bien por debajo de la zona verde, la voy a tratar como soporte. Desde ahí, mi expectativa es un movimiento al alza hacia el grupo de máximos y la zona roja de oferta. Ahí es donde pueden existir largos de scalping de corto plazo. Entrada dentro o justo encima de la caja verde. Stop por debajo del mínimo del barrido. Objetivo los niveles de liquidez y la caja roja alrededor de 133, 135 y, si empuja más, niveles superiores. Pero recuerda, esto es un movimiento contra la tendencia bajista de marcos altos, así que solo lo veo como idea de corto plazo. Una vez que el precio rebote desde la zona verde, el siguiente objetivo es la liquidez superior. Todos esos máximos iguales y swings recientes justo debajo de la zona roja. Los niveles horizontales punteados alrededor de 133.96, luego 140, luego 144 más. Son lugares clásicos donde los traders de ruptura colocan órdenes de compra stop y los que ya están cortos dejan su stop loss. Lo que quiero ver es el precio empujando hacia la zona roja de oferta de 4 horas. Barriendo los máximos, es decir, llevándose la liquidez por encima de esas líneas punteadas. Y el precio empezando a mostrar señales de agotamiento dentro de la caja roja. Ese tipo de movimiento encaja perfectamente con la idea del gráfico diario. Zona verde diaria rebote. Zona roja diaria zona de rechazo. La parte clave de este plan de 4 horas es la reacción dentro de la caja roja. Si la idea bajista de marcos altos se va a cumplir, quiero ver velas de 4H con mechas superiores largas dentro de la zona roja. O una vela envolvente bajista fuerte rechazando esa área. Y que el precio no pueda mantenerse por encima de la línea de tendencia después de la cacería de liquidez. Ese sería mi disparador para empezar a buscar shorts. Entradas dentro o justo debajo de la caja roja. Invalidación justo por encima de la parte alta de la zona. Y objetivos a la baja. Primero, regresar a la caja verde de 4 horas. Y luego un rompimiento limpio por debajo. Apuntando a las zonas de demanda más profundas que comentamos en los gráficos diario, semanal y mensual. Ese último tramo, la caída fuerte después del rechazo en la zona roja de 4H, es exactamente lo que muestra tu flecha final en el gráfico. Este plan de 4 horas es clave porque conecta todo. Los gráficos de 6 meses y 3 meses nos dieron la historia macro y el posible camino hacia 2026. El gráfico mensual nos marcó las grandes zonas de demanda verdes y la resistencia roja. El semanal mostró una tendencia bajista controlada hacia el soporte, buscando barrer mínimos. El diario nos enseñó el camino de corto plazo, rebote de verde a rojo y luego continuación bajista. Y ahora el 4H nos da el punto exacto donde ese rebote diario puede terminar y empezar la siguiente pierna bajista. Así que este es el marco donde yo personalmente buscaría confirmación para entrar en cortos después de la cacería de liquidez. O, si el mercado se comporta diferente, confirmación de que la estructura está cambiando. Si el precio no rechaza la zona roja y, en cambio, empieza a cerrar velas de 4 horas por encima, sabré que el mercado puede estar entrando en una fase alcista más fuerte y volveré a revisar toda la lectura en los marcos altos. Con esto, terminamos el análisis completo multitimeframe de Solana. Desde 6 meses. 3 meses. 1 mes. 1 semana. 1 día. Hasta llegar al gráfico de 4 horas. Hemos construido una historia clara. En el corto plazo, Sol todavía puede tener más caída. Pero antes puede hacer un pump desde soporte, llevarse la liquidez de arriba y, desde zonas de resistencia más altas, empezar el movimiento grande que encaja con la idea macro. Recuerda. Esto no es asesoría financiera. Es solo mi lectura personal de los gráficos, con fines educativos. Siempre haz tu propia investigación y gestiona bien tu riesgo. Si te gustó este estilo de análisis detallado y multitimeframe, déjamelo saber en los comentarios. ¿Estás de acuerdo con este escenario para Solana? ¿Qué niveles estás vigilando tú? ¿Qué otra cripto quieres que analice así de detallado en el próximo video? Mi idea es traer este tipo de análisis profundo de forma regular al canal.
Cada video tomando una criptomoneda y bajando desde los marcos altos hasta el gráfico de ejecución, igual que hicimos hoy, así que, si este contenido te aportó valor, dale like al video. Suscríbete al canal. Y activa la campanita para no perderte el próximo análisis. Gracias por ver el video, cuídense. Y nos vemos en el siguiente análisis.